Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Ya también se nos llegó la última participación, la última noche de estudio bíblico con ustedes. Y quiero darle las gracias de todo corazón, primeramente a Dios y también al grupo de ancianos de la iglesia en Ibarra, en Pilanquí, por la invitación, por el amor, también al grupo de diáconos, al grupo de evangelistas. Muchísimas gracias por todo el trabajo que Dios también les ha permitido hacer para su santa gloria. Y por ese amor que ustedes me han brindado durante tantos años, gloria a Dios por sus vidas. Muchas bendiciones, muchas gracias. Quiero despedirme con ustedes, hermanos, pues en esta oportunidad, hablando de un tema que realmente no es tan agradable para muchos, y es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios para la iglesia no puede ser una simple teoría. Tengamos en cuenta eso, hermanos. La disciplina de Dios para la iglesia no puede ser una simple teoría. Necesitamos entender el propósito de Dios con la disciplina. Aunque ustedes son una congregación muy hermosa y para gloria de Dios, pero necesitamos también ayudar a otras congregaciones en lo que Dios nos permita. Y quiero que empecemos leyendo en Hebreos en el capítulo 12 y versículos 5 en adelante, donde dice así la palabra de Dios. Hebreos 12, 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Algo para resaltar es que Dios nos disciplina por amor, porque nos ama. Él solamente disciplina al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces tenemos que sentirnos bendecidos con la disciplina de Dios. La disciplina de Dios es primeramente instructiva y en segundo lugar correctiva. Pero el plan de Dios es disciplinarnos para salvarnos. El plan de Dios con su disciplina es que nosotros corrijamos nuestras vidas, que nosotros cambiemos lo que esté mal hecho para poder ser hijos de Dios, para poder recibir el amor de Dios. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
El Señor a los indisciplinados, a los que no acepten ser disciplinados por Él, ser corregidos por Él, ser azotados por Él. En el día del juicio, el Señor mismo lo dijo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros. El Señor les va a decir: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Pero solamente los que aceptemos la disciplina de Dios, la instrucción divina, la corrección divina, vamos a ser recibidos por Dios como hijos y vamos a ser amados por Dios. De lo contrario, no. Dios no ama a ningún indisciplinado. Eso tiene que ser claro entre nosotros. Entonces es una bendición de Dios para nuestras vidas ser disciplinados por Él. Y dice, versículo 9. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nunca olviden ese pedacito, hermanos, nunca lo vayan a olvidar, nunca lo vayan a borrar. Si no tienen eso marcado en sus Biblias, por favor, márquenlo. ¿Para qué es que Dios nos instruye? ¿Para qué es que Dios nos corrige? ¿Para qué es que Dios nos disciplina? Para que podamos participar de su santidad. Sed santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. El plan de Dios, el propósito de Dios es que nosotros participemos de su santidad. ¡Qué maravilla! ¡Qué deseo más hermoso! ¡Qué plan más maravilloso el que tiene Dios con nosotros! Pero para eso es que Él quiere corregirnos. Y si a Él le toca azotarnos, meternos unos cuantos azotes, Él lo va a hacer. Y bienvenidos de parte de Dios todos los azotes que Él en su sabiduría considere que nosotros necesitemos. Y dice el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces la disciplina es una bendición para todo siervo de Dios. Es una bendición poder ser corregidos por Dios. En Apocalipsis, en el capítulo 3, habla nuestro Señor Jesucristo, ya resucitado, ya en el cielo, y desde el cielo envió el mensaje a las iglesias, y a esas iglesias les dijo una y otra vez: arrepiéntanse, tengo esto contra ustedes, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo conozco tus obras, que has perdido tu primer amor. Yo conozco tus obras. Y en el capítulo 3 les dice en el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué quiere Dios
con corregirnos, con castigarnos, con disciplinarnos, que nos arrepintamos. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. El plan de Dios es perfecto. Entonces nosotros no podemos rechazar la disciplina de Dios, ni podemos tener la disciplina de Dios como una simple teoría. Dios, desde que llegó a la tierra, cuando se hizo hombre, nuestro Señor Jesucristo, y entró al templo, lo primero que hizo fue purificarlo. Lo primero que hizo fue sacar a los cambistas, a los que habían convertido la casa de Dios en un negocio. Yo supongo que donde viniera el Señor en estos tiempos también tendría que sacar a muchos al látigo de muchas congregaciones hoy día. Pero el Señor Jesucristo, voy a repetir ese versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Nosotros, como padres, tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Lo leíamos ahora. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Todos nuestros hijos necesitan la disciplina, como la hemos necesitado nosotros. El problema es que a veces nosotros no queremos disciplinar ya a los hijos. Ahora puede ser el cónyuge el que se oponga a la disciplina de los hijos. No le diga nada a ese muchacho, déjalo. Está fornicando, está llegando tarde a la casa, se emborracha, anda con malas compañías, déjalo, no le digas nada. Es mejor evitar problemas. Ellos están jóvenes. Estamos en otra época. Déjalos. Y creen que así es como vamos a llevar a los hijos al cielo. ¿Dónde dice la Biblia que los hijos desobedientes van para el cielo? ¿Dónde dice la Biblia que los hijos rebeldes van para el cielo? Los hijos que no aceptan la disciplina. ¿Dónde dice que esos van para el cielo? Por favor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y puede que al presente no parezca ser algo de gozo, sino de tristeza. Pero el resultado va a ser de justicia. Y para poder convivir en paz, imagínense, hermanos, una familia sin disciplina. Una familia donde todos mandan, donde cada quien puede hacer lo que le plazca. ¿Se imaginan qué familia puede convivir así en paz? Hermanos, en la iglesia, ¿se imaginan una iglesia sin disciplina? Una iglesia donde nadie pueda
juzgar un problema, con los carnales haciendo de toda clase de maldad y al mismo tiempo diciendo, usted no me puede juzgar. Nadie puede juzgar a nadie. Usted no conoce mi corazón. El que me va a juzgar es Dios. Y presentan toda esta clase de argumentos carnales, diabólicos, para evitar la disciplina. Pero no quiero ni imaginarme una iglesia donde todos puedan hacer lo que les plazca y que no haya disciplina. El mismo que estableció la iglesia, el que dio la vida por la iglesia, fue el que dijo, el que dio también las normas, la disciplina para la iglesia, las normas de convivencia como congregación. Y el Señor no se equivocó al dar esas instrucciones. Por ejemplo, un pasaje que conocemos en 1 Corintios capítulo 4, dice la palabra de Dios en los versículos 20 y 21, habla del apóstol Pablo. Y les habla a los hermanos en Corinto y les dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Ustedes cómo quieren que yo vaya? ¿Con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cómo quieren? Escojan ustedes. De ustedes depende. Y este era un hombre de Dios, el apóstol Pablo. Y simplemente por amor a esa misma iglesia, quiere que haya disciplina. Y sigue en el capítulo 5 del caso del fornicario que estaban tolerando entre ellos. Y no habían querido sacarlo de la congregación. Versículo 1. De cierto se oye que hay, eso es 1 Corintios 5, 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué había que hacer con esta persona? Versículos 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Este es un acto de amor de Dios a nosotros. Dios, por amor a la iglesia, quiere limpiarla, quiere purificarla.
Dios quiere proteger a la iglesia de la maldad. Un poco de levadura leuda toda la masa. Deberíamos nosotros, como cristianos, como congregación, aplicar estos pasajes bíblicos a cualquier miembro de los que nombra aquí. ¿O vamos a seguir obrando como la iglesia en Corinto, sabiendo que tenían al fornicario ahí presente? No hicieron nada para sacarlo. Y eso es grave porque la iglesia no es de nosotros. La iglesia es de Dios. El que dio la vida por la iglesia fue nuestro Señor Jesucristo. Y estas son palabras de Dios. Esto es ordenado por Dios, establecido por Dios. En la segunda habla Pablo y dice en el capítulo 12, segunda de Corintios 12:20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sé hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Es posible que me toque llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Es posible que me toque llorar por muchos y que cuando yo llegue a ustedes encuentre todavía murmuración, fornicación, pleitos, contiendas. A veces, hermanos, los mismos pleitos, divisiones, por la misma murmuración. A veces se va hablando de cualquier hermano, se va atacando, se va haciendo daño, se va sembrando cizaña. Cosas que Dios aborrece. Y causan mucho daño en las iglesias. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: me temo que vaya a ser hallado como ustedes no quieren. Porque si yo voy y los encuentro con estos desórdenes, dice el capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. 2. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Cuando yo vuelva, por boca de 2 o de 3 testigos, se va a decidir todo asunto. Ya no más. Entonces la iglesia en Corinto iba a hacer fiesta porque venía el apóstol Pablo. ¡Ay, qué dicha! No. Esa gente tenía que estar preocupada porque un varón de Dios iba a llegar
y se iba a decidir todo asunto. Porque la iglesia de Dios, por la que Él murió, tiene que ser una iglesia gloriosa, pura, santa, sin mancha, sin arruga. Y como la iglesia no es de nosotros, nosotros tenemos simplemente que obedecer a la voz de Dios, lo que Él dice. En 1 de Timoteo dice en el capítulo 5 y el versículo 20: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. La palabra de Dios es la disciplina de Dios. No hay otra opción. Nosotros no tenemos otra opción sino obedecer. Esto se ve en las iglesias hoy. Que un hombre persista en pecar y sea reprendido públicamente. O que alguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, borracho, maldiciente, ladrón, con el tal ni aun comáis. La disciplina de Dios a la iglesia no puede ser una simple teoría. La iglesia es del Señor y nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer, hacer la voluntad de Dios, someternos a la voluntad de Dios. Es todo lo que nos corresponde. También dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2. Hablando nuestro Señor Jesucristo desde el cielo, dijo estas palabras. Apocalipsis 2:20 al 22. Hablando a la iglesia en Tiatira, dice, versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y ojo, porque esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, el dueño de la iglesia. Lo que haría con esta iglesia que también estaba tolerando el pecado de estos miembros dentro de la congregación. La iglesia no puede tolerar el pecado, la maldad en sus miembros. Hay mucha maldad, pero esa maldad que siga en el mundo. Y si alguien quiere seguir pecando, puede hacerlo. Pero por favor, suelte la Biblia y hágalo fuera de la iglesia. Porque si nosotros no lo sacamos de la iglesia, Dios lo saca. Hay un momento, como en este caso a esta iglesia,
el Señor dice que les ha dado tiempo para que se arrepientan, para que cambien y no han querido. Entonces ahora los arroja en cama heridos de muerte. Y ojo al versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué quería demostrar el Señor Jesucristo al arrojar en cama heridos de muerte a estos pecadores que no se habían arrepentido? A estos que todavía estaban tolerando en la iglesia de Tiatira. ¿Qué quería demostrarles? Que Él es Dios. Que nadie se puede burlar de Él. Y todas las iglesias sabrán que ese Dios nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, es el que escudriña la mente y el corazón y dará a cada uno según nuestras obras. Entonces la disciplina es una bendición de Dios y necesitamos nosotros hacer que no sea simplemente una teoría, una doctrina, sino una realidad, porque Dios quiere es que nos arrepintamos. El Señor castiga, el Señor azota a los que ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos cada día más limpios para gloria de su santo nombre. Y que en la iglesia nos comportemos como debe ser, porque no somos nosotros los dueños de las iglesias. En Mateo, en el capítulo 18, dice la palabra de Dios, sigue hablando nuestro Señor Jesucristo. Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mandamiento claro, contundente, directo de nuestro Señor Jesucristo. Si tu hermano peca, ve y repréndele. No es que si tu hermano peca, dígale que tranquilo, que eso no es nada. No. Si tu hermano peca, ve y repréndele. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Quiero enfatizar, hermanos, que estas son palabras del Señor Jesucristo. Esto no lo está diciendo ni siquiera un apóstol. Esto no lo está enseñando ningún predicador. Esto lo está diciendo el dueño de la iglesia. Si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Un judío, para un judío, un gentil era una persona totalmente apartada, mala,
era un perro para eso, para un judío. Nunca tomaban, nunca comían juntos. No tenían ningún compañerismo. Y el Señor dice, si no se arrepiente ante la iglesia, tenle por gentil y publicano. Sin embargo, en el versículo 21 del mismo capítulo 18, dice lo siguiente, Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hay contradicción con los versículos que leímos anteriormente, porque aquí dice que hay que perdonar hasta 70 veces 7. Y en el versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, el apóstol Pedro, como individuo, igual que nosotros, tenemos que perdonar a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño, de una y mil maneras. Nosotros no tenemos cómo ir a desquitarnos, a cobrar el daño que nos hicieron como individuos. Tenemos que perdonar porque el Señor Jesucristo nos ha perdonado también a nosotros. Pero en los versículos 15 al 17, el Señor está hablando de la iglesia. Aunque la iglesia no había sido establecida en estos momentos, el Señor habló de cómo iban a funcionar las cosas dentro de la congregación. Si Pedro veía a una mujer cometiendo adulterio, aunque la ley dijera que había que apedrearla, Pedro no podía apedrearla como individuo. Y así fuera Pedro afectado por ese adulterio, no podía apedrearla. Pero el apóstol, ya en la iglesia, como anciano, tenía que darle un tratamiento muy distinto al pecador y tenía que hacer un juicio como pastor de la iglesia, como apóstol de la iglesia. Como iglesia, hermanos, nosotros en el mundo podíamos, ¿cuántos pecados, cuántas maldades vivimos? Pero estábamos en el mundo y hasta disfrutábamos el pecado en el mundo. Igual que la mujer adúltera. Todos nosotros no somos menos pecadores que la adúltera. Pero fuimos llamados por Dios. Y ahora, como iglesia, ya como miembros de la iglesia, la situación en cuanto al pecado es muy distinta. Nosotros como miembros de la iglesia no podemos seguir en el pecado.
no hay contradicción alguna con 1 Corintios 5, del 9 al 11, que leíamos al principio. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. El propósito de Dios con la disciplina es que su iglesia sea santa. Es proteger la iglesia. Es que nosotros seamos realmente hijos de Dios y hagamos su voluntad. Quiero despedirme con 2 Corintios en el capítulo 5, donde dice la palabra de Dios. En los versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo, el santo sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros en la cruz, nos obliga a vivir para agradarlo a Él. Si entendemos la diferencia de nuestra condición cuando estábamos en el mundo, estábamos haciendo lo malo y no nos importaba. Hasta nos sentíamos bien con el pecado. Pero ahora que entendemos lo que el Señor hizo, lo justo es que nosotros también demos la vida por el Señor, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Como lo decía también el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tiene que haber una diferencia muy grande y muy bien marcada entre la vida que teníamos antes de arrepentirnos, de bautizarnos, de ser miembros de la iglesia, ahora como hijos de Dios. Dios solamente castiga, Dios solamente azota y disciplina a los que ama, a los que acepta, a los que recibe como hijos. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Me disculpan el último pasaje con 1 de Pedro, capítulo 4. Dice la palabra de Dios desde el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la cruz, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Armémonos del mismo pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos que acabar con el pecado en nuestras vidas. Si somos de Cristo, si estamos en Cristo, tenemos que ser nuevas criaturas, y eso tampoco puede ser una teoría, tiene que ser una realidad, y se tiene que notar que usted y yo somos hermanos en Cristo Jesús.
que usted y yo somos miembros de la familia de Dios, que formamos parte de la iglesia del Señor. Se tiene que notar. ¿Cuál es el propósito de que nosotros también acabemos con el pecado? Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanitos, por favor, el tiempo que nos dé Dios, tenemos que vivirlo, es para agradarlo a Él, para hacer su voluntad, porque Él se lo merece, porque el Señor Jesucristo dio la vida por nosotros, porque el Señor nos rescató del mundo para que tengamos esa vida nueva. Por eso, versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya basta, hermanitos, ya. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ya basta, hermanitos. Necesitamos ser personas disciplinadas. Necesitamos ser personas corregidas por Dios para no vivir el tiempo que nos resta en la carne. ¿Cómo es que el Señor nos rescata del mundo, nos saca de la maldad y nosotros vamos a seguir viviendo las obras de la carne? Por favor, el apóstol Pablo se los dijo claramente a los hermanos en Galacia, a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 19 en adelante. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, murmuraciones, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Desde antes les he dicho que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El plan de Dios es maravilloso. Dios quiere que nos corrijamos, que nos disciplinemos para que podamos participar de su santidad y que estemos pendientes, apartados de toda maldad, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual aparecerá en cualquier momento por todos nosotros. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.